el aparato reproductor femenino. Les voy a hablar acerca de la anatomía fisiológica. En estas imágenes muestran los principales órganos del aparato reproductor femenino, en las cuales tenemos las trompas de falopio, el ovario, el útero, el cuello, la vejiga urinaria, la vagina, la uretra, el clítoris, los labios mayores, los menores, el ano y el recto. Y aquí tenemos las estructuras internas, como son el ovario. Nos vamos a centrar en el ovario, que están los folículos ováricos, está el cuerpo amarillo, está el estroma ovárico, están los ligamentos ováricos y está el cuerpo amarillo. En la mitad de cada ciclo sexual mensual se expulsa un único óvulo en el folículo ovárico hacia la actividad abdominal, junto con los extremos con una finalidad de que atraviesan las trompas de falopio y llegan al útero y así para llegar a la fecundación. También por la ayuda de un espermatozoide se implantan en el útero, y es donde donde se va a desarrollar lo que es y a componerse el feto, luego la placenta, las membranas sexuales y por último la terminación de recibir lo que es el recién nacido. Ovogenia, desarrollo folicular en los ovarios. La ovogenia es la diferenciación de un huevo en desarrollo de un ovocito en un huevo maduro o un óvulo. Primero, la célula germinal primordial va a migrar hacia la corteza ovárica. En este transcurso van a haber varias divisiones celulares. Si logra llegar a la corteza ovárica, le vamos a llamar ovogonia o óvulo primordial. Todo óvulo primordial está rodeado de células de la granulosa y le vamos a llamar folículo primordial. Este óvulo es un óvulo inmaduro y requiere 2 divisiones celulares más para poder ser fecundado por un espermatozoide y se denomina ovocito primario. Debemos recordar que cuando las ovogonias completan la replicación mitótica en la primera fase de la meiosis, en el quinto mes del desarrollo fetal, cesa la mitosis de las células germinales y no se forman ovocitos adicionales. Por eso es que en el parto hay de 1 a 2 millones de ovocitos. Luego, este ovocito primario va a empezar a hacer su división meiótica durante la pubertad y se va a dividir en primer cuerpo polar y en ovocito secundario. Debemos saber que cada una de estas células contiene 23 cromosomas duplicados. El óvulo experimenta una segunda división meiótica y después de que se separan las cromátidas hermanas se produce una pausa en la meiosis. Si durante la ovulación, cuando el ovocito secundario se libera, este logra ser fecundado por un espermatozoide, va a dar lugar a la meiosis final. Y en este caso se va a dividir en un segundo cuerpo polar y un óvulo cigoto. La mitad de las cromátidas hermanas pertenecen al óvulo fecundado y la otra mitad es liberada en un segundo cuerpo polar, que esto después se va a desintegrar. Sistema hormonal femenino. El sistema hormonal femenino, como el de varón, consta de 3 grupos de hormonas. El primero, una hormona hipotalámica, gonadotropina, o hormona liberadora de gonadotropinas. El segundo grupo son hormonas adenopofisiarias, folicoestimulante y la luteinizante. Ambas son respuestas de la hormona liberadora de gonadotropinas en el hipotálamo. Y el tercer grupo, hormonas ováricas, estrógeno y progesterona, ambas secretadas en los ovarios en respuestas de hormonas sexuales femeninas adenohipofisiarias. Es importante tener en cuenta que cada una de estas hormonas participa en el ciclo menstrual de la mujer. Por ejemplo, los estrógenos, cuando se encuentra en la fase de menstruación, se elevan pero disminuyen en la fase de ovulación, totalmente diferente a la progesterona. La progesterona disminuye en la fase de menstruación pero se eleva en la fase de ovulación. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre lo que son las hormonas gonadotropinas. Pues estas las producen hombres y mujeres, en ambos casos se encargan de regular lo que es el ciclo reproductivo, aunque están presentes en lo que son diferentes concentraciones y por supuesto estas regulan lo que son diversas acciones propias de cada sexo. Estas hormonas se utilizan como fármacos en tratamientos de reproducción asistida en la mujer para estimular el ciclo ovárico y tener más facilidades de conseguir un embarazo. Existen 3 tipos de hormonas gonadotrópicas. La FSH, que es la hormona folículo estimulante, la LH, que es la hormona luteinizante, y lo que es la HCG, que esta es la
gonadotropina, corión y cumana. Y todas están implicadas en lo que es el ciclo ovárico de la mujer, pero cada una actúa en una etapa distinta y su función es también diferente. También tenemos lo que es la fase folicular, que esta es la primera fase y comienza el primer día del ciclo. Se denomina folicular porque se desarrollan lo que son los folículos, cavidades en el ovario, que están llenas de fluido que contienen el óvulo no desarrollado, que albergan en lo que es un futuro al óvulo. Para el desarrollo de los folículos, el organismo envía lo que es una señal al cerebro para comenzar lo que es la producción de la hormona folículo estimulante. Los folículos comienzan a desarrollarse y a producir estrógeno. En cada ciclo se selecciona de manera aleatoria un folículo que sea dominante, donde madurará el óvulo, que crecerá hasta alrededor de unos 20 milímetros, después se romperá y liberará al óvulo maduro hacia lo que es la trompa de falopio. Ovulación. La hormona luteinizante induce la liberación de hormonas esteroideas foliculares que contienen progesterona. En pocas horas se producen dos hechos, ambos muy importantes para la ovulación. La cápsula del folículo comienza a liberar enzimas proteolíticas de los lisosomas que disuelven la pared de la cápsula folicular, que esto va a hacer que la pared folicular se debilite, causando así una hinchazón adicional de todo el folículo y comienza a secretarse prostaglandina en los tejidos foliculares. Estos dos efectos van a hacer que haya una transsudación del plasma al folículo en el interior de él, que también contribuye a que éste se hinche. La combinación de la degeneración simultánea del estigma con la tumefacción del folículo va a hacer que haya una ruptura del folículo y así hay una evaginación del óvulo. A continuación, vamos en la fase lútea. La fase lútea se caracteriza cuando las células del granulosoma y de la teca interna se convierten con rapidez en células leptínicas. Después de la evolución, los restos de los folículos forman el cuerpo lúteo amarillo que durará hasta que se produzca el embarazo o la menstruación. Esto continúa hasta que el diámetro del cuerpo lúteo crece hasta 1,5%. Las hormonas luteinizantes provocan que el cuerpo lúteo empiece a segregar progesterona y estas hormonas se encargan de que el endometrio reciba el embrión. Luego, el cuerpo lúteo produce grandes cantidades de progesterona y estrógeno, y aquí las células leutínicas siguen una secuencia enumeradas en proliferación, aumento del tamaño y secreción, y posteriormente una degeneración. Ambas hormonas ejercen un poderoso efecto. Cuando me refiero a ambas hormonas, me refiero al estrógeno y a la progesterona. Aquí ambas producen un efecto de retroalimentación para mantener los niveles bajos de la FSH y la LH. Al perderse estos niveles, hacen que el cuerpo lúteo se degenere en procesos denominados involución, y denominando así cuerpo lúteo o involucional. Ahora vamos a hablar de la función de los estrógenos. La principal función de los estrógenos consiste en estimular la proliferación celular y el crecimiento de los tejidos, de los órganos sexuales y de otros tejidos relacionados con la reproducción. Primero vamos a hablar del efecto que tienen los estrógenos sobre el útero y los órganos sexuales externos femeninos. En primer lugar, favorecen el crecimiento de los genitales externos con depósito de grasa en el monte de Venus y los labios mayores, y aumentan el tamaño de los labios menores. También transforman el epitelio vaginal de cúbico estratificado, que es considerablemente más resistente a traumatismos e infecciones que el epitelio cúbico prepuberal. Los efectos que tienen sobre las trompas de falopio pues son que inducen a la proliferación de los tejidos glandulares y hacen que aumenten el número de células epiteliales ciliadas que revisten el conducto. Sobre las mamas, inician el crecimiento de estas y el aparato productor de leche, pero no lo culminan. Los efectos que tienen sobre el estrógeno sobre el esqueleto es que inhiben la actividad osteoclástica de los huesos y por lo tanto estimulan el crecimiento óseo. También fomenta la formación temprana de la epífisis con la diáfisis de los huesos largos. El efecto de los estrógenos sobre la piel es que aumenta la vascularización de la piel, con lo que
con lo que se asocia frecuentemente a temperatura cutánea, y también los estrógenos aumentan ligeramente el depósito de proteína, el metabolismo corporal y el depósito de grasa, y tienen un efecto sobre la distribución de pelo. Esta se da a una producción cíclica de estrógenos y progesterona. A continuación les voy a explicar lo que es el ciclo endometrial. La primera fase es la fase proliferativa de 11 días, en lo cual aquí se da el recubrimiento uterino y este vuelve a crecer en esta parte. Esta es la fase estrogénica del ciclo menstrual, que esta ocurre antes de la ovulación y se da la liberación del óvulo en el ovario a mitad del ciclo. Luego tenemos la fase secretora, que es de 12 días. Esta se da desde la ovulación hasta el inicio del siguiente periodo, que es desde aquí hasta acá, y este ciclo endometrial que ocurre tras la ovulación, y es aquí donde el endometrio se prepara para la implantación del óvulo fecundado. Luego tenemos la fase menstrual, que esta fase es de 5 días. Y esta pues se debe a la caída brusca, como podemos observar aquí, de los estrógenos y sobre todo la progesterona al final del ciclo ovárico menstrual. Bueno, yo les voy a hablar sobre la regulación del ciclo menstrual y retroalimentación negativa. El ciclo menstrual es la regresión del cuerpo lúteo, que inicia 3 a 4 días antes de la menstruación. Al parecer, la prostaglandina es una luteolicina fisiológica, que esta prostaglandina se activa solo cuando hay células endoteliales productoras de ET1. La oxitocina secretada en el cuerpo lúteo tiene un efecto luteolítico. Tal vez al provocar la liberación de prostaglandinas una vez iniciada la luteólisis, la concentración de estrógenos y progesterona desciende y la secreción de las hormonas foliculoestimulante y luteinizante aumenta. Se forma un nuevo grupo de folículos y luego un solo folículo dominante madura como resultado de la acción de estas dos hormonas. Cerca de la mitad del ciclo se incrementa la secreción estrogénica del folículo. Dicha elevación aumenta la respuesta de la hipófisis a la hormona liberadora de gonadotropina y desencadena un impulso en la secreción de la hormona luteinizante. Después de la ovulación resultante, se forma un cuerpo lúteo. La secreción de estrógenos desciende, pero la concentración de progesterona y estrógeno se eleva. Muy bien, entonces hablemos de las hormonas ováricas. Cuando hablamos de hormonas ováricas, mencionamos estradiol y progesterona porque tenemos dos grupos principales que son los estrógenos y los gestágenos. Correspondientemente, los principales estrógenos que se producen en el cuerpo femenino son el beta-estradiol, la estrona y el estriol, mientras que el gestágeno primordial que se va a encontrar producido por el cuerpo de la mujer es una progesterona. Los estrógenos promueven la proliferación y el crecimiento de las células que desarrollan los caracteres sexuales secundarios, mientras que la progesterona prepara el útero para la gestación y las mamas para la lactancia. Ambas son hormonas esteroides. Primero se empieza con progesterona y hay androstenediona. Antes que abandone el ovario, la androstenediona se convierte en estrógeno por acción de la aromatasa, que es estimulada por la hormona folículo estimulante. En la fase luteínica hay mucha progesterona que se ha de convertir, por lo que se secreta en sangre, la que no se puede convertir. La progesterona favorece muchos cambios secretorios en el útero, secreción de mucosa en las trompas de falopio para la gestación y el desarrollo del huevo fecundado, y también el desarrollo de las mamas. La secreción principal de los estrógenos son en los ovarios y glándulas suprarrenales en muy pequeñas cantidades, mientras que los gestágenos se secretan en la segunda mitad del ciclo ovárico y produce el cuerpo lúteo. La placenta también secreta grandes cantidades en el cuarto mes del embarazo. Ciclos anovulatorios, pubertad, menarquia y menopausia. Ok, comencemos con lo que son los ciclos anovulatorios. Un ciclo anovulatorio es un ciclo durante el cual los ovarios no pueden liberar los óvulos.
Si el pico preovulatorio de la hormona luteinizante no alcanza la magnitud suficiente, no habrá ovulación y entonces se dice que el ciclo es anovulatorio. Ahora les voy a hablar sobre la pubertad y la menarquia. La pubertad significa el comienzo de la vida sexual adulta y el comienzo de la menarquia también. El inicio de la menstruación. El periodo de la pubertad se produce por un aumento gradual de la secreción de hormonas gonadotropas por la hipófisis, que comienza alrededor del 8º año de vida, que suele culminar con el inicio de la menstruación entre los 11 y los 16 años. De los 11 a 12 años está aumentando los estrógenos en orina, que es lo que provoca la menarquia. Y aquí, si miran, este pico que marca la pubertad también es el pico que marca la menarquia, que está entre los 12 y 13 años. Usualmente a las mujeres tienen su primera menarquia entre los 12 y 13 años. Aquí podemos observar cómo los ciclos van variando y aumentan entre los 13 y 14 años. Después de los 13 y 40 años, perdón. Después de los 40 años van declive los estrógenos en orina, hasta que pasa la menopausia, que es este último piquito que tenemos aquí. Después de aquí, los estrógenos en la orina no son nada. Eso es lo que produce la menopausia.